Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en la carta a los Romanos, capítulo 4, de los versículos del 17 al 25. Se titula este estudio La naturaleza de la fe salvadora. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente, mis hermanos y yo, de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que preparaste el día de hoy para nosotros. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La naturaleza de la fe salvadora. ¿Qué podemos hacer para ser salvos, hermanos? ¿Cuántas obras debemos realizar para alcanzar la salvación? ¿Y qué actos religiosos debemos cumplir para lograr la salvación? Como ya lo hemos estudiado, todos somos deudores que por cuenta propia no podemos pagar nuestra deuda. ¿Qué es esto? En Romanos 6:23 dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Romanos 3:23 también nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos deudores. Pero el Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas para el verdadero creyente. Y Pablo lo resume en Romanos 1, versículos del 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justificación? Justificación es el término legal donde el acusado es declarado libre de toda culpa y condenación por un juez. No precisamente inocente, pero sí justificado por la misericordia del juez y por el pago sustitutorio realizado por el justo por los pecadores. Y esto nos lo recuerda, no somos inocentes, porque dice la misma palabra, por cuanto todos pecaron. Pero sí somos justificados. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al igual que muchas otras religiones, la Iglesia Católica Romana insiste en la necesidad de la fe para la justificación. Sin embargo, sostiene que la fe no es suficiente por sí sola para justificar a nadie. Debe haber también obras y actos meritorios. Tras mostrar en los capítulos del 1 al 3 en la carta a los Romanos que la justificación es por fe y no por obras, y que es por gracia, no por guardar la ley, Pablo concluye ahora que la justificación viene como resultado del poder divino y no del esfuerzo humano. ¿Qué sinónimo usarías para definir fe? Precisamente la palabra confianza. Confianza es lo que define a lo que nosotros entendemos como fe. La salvación no se basa en algo que podamos hacer nosotros por Dios, sino que debemos aceptar por fe lo que Dios ya ha hecho por todos a través de su Hijo Jesucristo. Y es por esto que el título de nuestro estudio de hoy es La naturaleza de la fe salvadora. Los puntos de este estudio serán los siguientes, hermano. 1. Elementos esenciales de la fe salvadora. 2. Frutos de la conversión. Y 3. La fe salvadora. Vayamos al punto número 1.
elementos esenciales de la fe salvadora. Dice Romanos 4, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto se está refiriendo al ejemplo que Pablo utilizó en este capítulo 4 de la carta a los Romanos, el ejemplo de la vida de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es esto? La expresión llama a las cosas que no son como si fuesen se refiere a la justificación precisamente, llamando justos a los que son pecadores. Y al justo lo llamó pecador. Esto lo podemos entender más claramente en el siguiente versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra, al que no conoció pecado, o sea, el Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, fíjense bien, justicia de Dios en él. Desde el punto de vista humano, Abraham tenía muchas dudas de cómo habría de ser lo que Dios le había prometido, pero en cambio, él creyó en Dios. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cada vez que dudamos, la duda hace que nuestra confianza en Dios se reduzca. En este pasaje se refiere Pablo a Abraham, quien por su edad avanzada se sentía cercano a su muerte y decía a Dios que moriría sin tener descendientes, ya que su esposa, además de ser ya mayor de edad, era estéril. Humanamente, esto parecería imposible. Abraham era de 100 años y su esposa tenía 90 años. Romanos 4:19, fíjense cómo dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, entre paréntesis, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Pero a pesar de esto, su fe en el Señor no se debilitó. Al contrario, leyendo la historia de Abraham podemos ver cómo su fe fue probada y fortalecida por Dios, incluso en el momento de que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Él estaba seguro de su Dios y dijo, Dios proveerá. Dios era su proveedor. Desde el momento que Abraham dejó su tierra y su parentela, dejando riquezas, dejando todo lo que él ya había logrado durante sus primeros 75 años de vida, a esa edad cualquiera dice, si ya tengo riquezas, si ya tengo tierras, pues me dedico a disfrutar de la vida. Pero en ese momento Dios lo llamó y Abraham, por esa fe y esa confianza que tenía en su Dios, decidió obedecerlo. Dejó su tierra y dejó su parentela. Sigamos leyendo en Romanos 4, versículos 20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué o en quién depositas tu confianza, hermano? Es decir, ¿en quién depositas tu fe? Los elementos que constituyen la fe que salva son los siguientes: conocer, creer y confiar. Conocer es saber el contenido de la fe. Esto es saber en quién estamos depositando nuestra fe. Algunos es en quién y en algunos otros es en qué. Pero sigamos viendo. Debemos conocer como cristianos personalmente a Cristo. Nuestra fe debe de ser depositada en Cristo como Hijo de Dios, como nuestro Salvador
y como nuestro Señor. A ese punto nos debe de llevar el conocer a Cristo como Señor y como Salvador. Creer es el segundo elemento. Creer que el contenido de nuestra fe es verdadero. También debemos confiar en que Cristo es la verdad y es la vida. Muchos pueden saber de Cristo, pero no lo conocen como el Hijo de Dios. No lo reconocen como Dios mismo. Y el tercer elemento es confiar. Confiar plenamente en quien hemos creído. Saber y creer no es suficiente, hermanos. Como dice Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe es efectivamente solamente cuando nuestra confianza es puesta en Cristo para nuestra salvación. Punto número 2. Frutos de la conversión. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esta fe es imposible que una persona busque a Dios. Es por eso que una persona no regenerada nunca vendrá a Jesús, porque en su corazón, que está entenebrecido, no quiere saber nada de Jesús. Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en Mateo 7:16 y en Mateo 7:20 podemos leer en resumen, por sus frutos los conoceréis, decía el Señor. Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? De los frutos de la conversión veremos solo 4 para saber qué tipo de cambios trae consigo la salvación a nuestras vidas. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo trae a alguien a la fe, esa persona experimenta una conversión, es decir, un giro de 180 grados en su vida. Su vida da un giro y esta media vuelta del camino al que se dirigía al pecado y a la muerte, que ahora el arrepentimiento lo lleva en dirección contraria. Es decir, ya no va hacia el pecado y hacia la muerte, ahora va al camino que Dios le ha llamado, al camino que Dios le pide que camine. El arrepentimiento es alejarse del pecado. La palabra griega utilizada es metanoia, que significa literalmente tener un cambio de mente y de corazón. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es que antes pertenecíamos a otra familia y nuestro padre era el diablo. Dejamos de pertenecer a esa familia por el llamado que el Espíritu Santo nos hizo de seguir a Cristo, de aceptarlo como Señor y Salvador. Y en ese momento Dios nos adoptó como sus hijos. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Y este testimonio nos lo da el Espíritu Santo. Cuando Dios nos declara justos en Jesucristo, nos adopta en su familia y podemos tener a Dios por Padre solo si Él nos adopta. Y una vez que Dios nos adopta como sus hijos, somos también coherederos junto con Jesucristo, coherederos de la gloria de Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento de sabernos hijos de Dios, de haber sido perdonados de la condenación del pecado y de nuestros pecados, trae a nosotros una paz, una tranquilidad de saber que ya hemos sido perdonados para la eternidad. Esa paz es el primer fruto de la justificación, es la paz que Dios da, no como la conoce el mundo, sino como la da el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Éramos enemigos, pero al ser perdonados nuestros pecados, la guerra con Dios terminó. Dios declara un tratado de paz con todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Y esta es una paz
inquebrantable y eterna, ganada por la perfecta justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Romanos 5:2, por quien, esto es por Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo nos da ese acceso directo a Dios. Otro fruto es el acceso a nuestro Dios. Dios no permite a su presencia a sus enemigos, pero una vez que somos reconciliados con Dios, por medio de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios y nos gloriamos en la gloria de su ser. Punto número 3. La fe salvadora. Romanos 4, 23 al 24 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. La justicia se está refiriendo a esa que le fue contada la fe a Abraham por justicia, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que es Señor nuestro. Dios provee para todos los pecadores un medio para dar cumplimiento a su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dijimos en un principio, la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Y alguien tenía que morir por tus pecados. Si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Cristo murió por ti. Pero si tú no lo aceptas como tu Señor y Salvador, entonces tú debes de morir por tus propios pecados. Entonces Dios proveyó este medio para dar cumplimiento a su justicia para todos los que por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo creen en él. La fe es un eje central para el cristianismo. En múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento el hombre es llamado a creer en el Señor Jesucristo y de ahí surge la pregunta siguiente: ¿qué es la fe salvadora? Veamos qué nos dice Santiago en su carta. Santiago 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Si alguno dice, es la frase fuerte de este pasaje, Santiago no dice que tenga fe, más bien dice que el que dice que la tiene y los que también nos está diciendo es que esta clase de fe te puede salvar. La fe salvadora no puede ser un simple ejercicio intelectual, carente de compromiso activo a la obediencia de poner en práctica las enseñanzas de amor, misericordia y servicio al Señor. La fe que salva es una fe viva. Para la Iglesia Católica las obras son necesarias para la salvación. Para el cristianismo, las obras son consecuencia de nuestra salvación. Esto es que las obras son el fruto necesario de la verdadera fe y son manifestación de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Creer y confiar en Dios y afirmar su existencia fortalece nuestro carácter y por ello es que le glorificamos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor fue entregado para ser crucificado por nuestros pecados. Él pagó en la cruz por nuestras rebeliones. Él fue molido, su cuerpo en sustitución de los culpables, y por ello debemos estar infinitamente agradecidos. También nuestra fe debe de estar puesta en Cristo,
que resucitó venciendo a la muerte y el pecado, justificando así a los pecadores que creen en Él como Salvador y que se han arrepentido de sus pecados, convirtiendo así su camino para seguirle y obedecerle en todo como Señor de sus vidas. Y recordemos que debemos conocerle como nuestro Señor. Debemos creer en Él como el Hijo de Dios y confiar en Él como nuestro Salvador. En conclusión, hermano, la fe que salva es la fe que el Espíritu Santo produce en ti. Y así produce los siguientes frutos. El primero, de cambio de tu vida por el arrepentimiento. También produce en ti perdón y amor por el prójimo. Esto es misericordia. Y la ayuda al trabajo y ese deseo de trabajar en tu iglesia. Una vida de servicio, pero principalmente la de obediencia a Dios, rindiéndonos al señorío de Cristo. Cristo es tu Salvador, pero Cristo también es tu Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje del día de hoy, y te pedimos, Padre, que haga eco en nuestra mente y en nuestros corazones, y podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.